Y estamos en el café de Diario 55 en esta mañana. Es parte de la casa de Canal 55. El profesor Miguel Jorge es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores con asiento en Santiago. Con él estaremos conversando de un asunto de tanto interés que ha sido debatido en toda la prensa de la República Dominicana y es un tema esencial, básico. Estamos hablando de educación, de la formación de los seres humanos a temprana y mediana edad. Buenos días, profesor, qué gusto tenerle por aquí y poder ampliar y escuchar su opinión de parte de la entidad que usted representa en cuanto al sistema educativo y todas estas propuestas que hemos estado escuchando. Buenos días, para nosotros siempre va a ser de mucho agrado estar en este programa, compartir con ustedes, compartir con la teleaudiencia. Maestro, empecemos por el tema principal. Tenemos dos temas fundamentales que es con los cuales yo no estoy de acuerdo. De entrada lo digo, que no voy a hacer en este momento hacerme el sueco, que es directores regionales y educación virtual. Usted empieza por donde usted quiera. Regionales y distritales también. Regionales y distritales y todo esto, que cuando usted estuvo por aquí, hablamos de eso, y sí hubo ciertas cosas, pero hay procesos que adquieren cierta legalidad. Usted empieza por cualquiera de los dos porque son dos temas puntiagudos que a mí como ningún tema me preocupa, porque hay gente que dice, mira, que fulano dijo, que el ministro... A mí me da parte de tres. Aquí hay una responsabilidad de echar este país para adelante, se llame como se llame. Concurso de oposición, nuevos nombramientos por parte del director, un mientras tanto pase la pandemia. Mientras tanto. Bueno, lo primero es reconocer que lo de la pandemia de coronavirus sorprendió no solamente a la República Dominicana, sino que sorprendió al mundo. Y por lo tanto, las respuestas en algunos casos no han sido la más efectiva. Necesariamente hay que referir de primero lo que tiene que ver con la designación de los funcionarios medios del Ministerio de Educación. Nosotros hemos dicho, bueno, en esta ocasión parece que ni siquiera se han querido guardar las apariencias, porque lo que hemos notado es que hay cierta prisa de parte del señor ministro de Educación, que ha querido tomar algunas decisiones y que tal vez las decisiones que ha querido tomar o que ha tomado no han sido lo suficientemente ponderadas. Nosotros siempre vamos a defender que las acciones de un funcionario cualquiera y de nosotros mismos como ciudadanos estén enmarcadas en lo que establece la Constitución y las leyes. Y en materia educativa, la República Dominicana se rige por la ley 6697. Y nosotros hemos dicho que la ley 6697 ha sido violada en reiteradas ocasiones, pero lo que más se nota es la violación cuando se trata de designar los funcionarios del Ministerio de Educación. Indudablemente que el que va a dirigir el Estado Dominicano, y en este caso el que va a dirigir la educación del país, el ministro de Educación, quiere tener sus funcionarios, quiere tener su gente. Y fue justamente lo que hizo Andrés Navarro cuando llamó a concurso, y luego de ese concurso se seleccionaron unas ternas y decidieron quiénes ocuparían las direcciones regionales y las direcciones distritales. Pero bueno, hicieron el allante, hicieron el aguaje. Por lo menos fueron decentes, hay que reconocerlo, que sí, torearon un poco y por lo menos fueron decentes. Así es, y entonces ahora hay ese argumento, bueno, es que nosotros fuimos designados por concurso y quienes se le vaya a designar también deben ser designados por concurso. El ministro de Educación convocó al Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación tomó una decisión en relación a la ordenanza que estableció el concurso, y entonces esa decisión del Consejo Nacional de Educación debió ser registrada o debió ser validada en otra ordenanza que se argumentara, bueno, por esto, por aquello y por lo otro. Nosotros estamos dejando sin efecto la ordenanza que llamó a concurso
y que designó a los directores regionales y directores de distrito, pero no se hizo así. Se reunió el Consejo Nacional de Educación y decidió por mayoría que dejaba sin efecto la ordenanza y que entonces le daba facultad al ministro de Educación para designar a los nuevos directores regionales y directores distritales. Pero se dieron situaciones de muy mal gusto, como en el caso de Santiago, en donde se anuncia que se va a juramentar una persona como directora regional. Se hace un evento que incluso coincide con la entrega de equipos tecnológicos para la capacitación de los docentes y se llama a la juramentación en el mismo espacio, en el mismo escenario, en el mismo horario de la nueva directora regional de educación. Pero resulta que ella va a tomar posesión de un cargo, pero no tiene ningún documento que le avale como tal. Y debía tener una orden departamental firmada por el ministro de Educación en donde dijera que sustituía al actual director regional por una nueva persona. Y de igual manera el saliente debe tener... Por supuesto, en esa orden departamental debió establecerse que le estamos dejando a usted sin funciones y que usted está siendo sustituido por la persona X o la persona Y. Eso no ocurrió así y naturalmente quien está en el cargo dice, pero es que yo no puedo hacer entrega y no puedo hacer entrega porque no hay ningún documento que así lo establezca. Y entonces en esa parte nosotros tenemos que darle razón al actual director regional de educación y entonces esa jugada no salió bien y bueno, eso ha paralizado prácticamente todo en materia de designación, porque la verdad es que hay muchas aspiraciones, hay muchas apetencias de personas que entienden, hicieron campaña por el partido y que merecen un cargo público y entonces están aspirando, uno a ser directores regionales, otro a ser directores distritales, pero a partir de ese evento que ocurrió en Santiago y que ocurrió en San Pedro de Macorís, que fue en los dos lugares en donde por donde se iba a iniciar la juramentación de nuevos directores regionales de educación, entonces vino una avalancha de crítica en contra del Ministerio de Educación, la Iglesia, Educa, que ha estado defendiendo el concurso con uñas y dientes y tiene razón para defenderlo y tiene sus intereses ahí, y entonces eso como que ha frenado al actual ministro de Educación y parece que ha caído en una trampa y no encuentra salida. Y entonces respetar la ley. Porque si se hubiese emitido esa ordenanza, profesor, entonces se estarían violando la ley. Bueno, nosotros lo que decimos es, ellos pudieron argumentar que ese concurso que se realizó tenía vicios, que no cumplió con la ley. Pudieron haber utilizado diversos argumentos, dejarlo sin efecto, llamar a un concurso y designar a quienes iban a designar. Exacto. De manera provisional. Si lo hacían así, y no sé por qué no lo hicieron así, porque de seguro que conocen la ley 6697 y de seguro que tienen personas ahí que le están asesorando, pero lo que pasa es que le asesoraron muy mal o se llevaron de que, bueno, nosotros ganamos y ganamos con mucho voto y tenemos el poder y le vamos a dar para allá. No, porque y entonces eso no le salió bien. El señor ministro, que como le graban este programa, yo no sé cómo es que él se entera, pues me imagino que alguien es que se lo lleva. Al señor ministro, que decimos por aquí lo que nosotros entendemos. Y nosotros defendemos la institucionalidad de República Dominicana, esté quien esté. Y como le graban este programa, él comete el mismo problema de Navarro. Y es que creen que desde ahí van a montar proyectos presidenciales. Y véase en el espejo de Navarro, que nunca repuntó ni un 1%, hizo su concurso. De ahí salieron los dos. Exacto. Los dos ministros, Carlos Amarante y luego Andrés. Dos candidatos que pensaron que desde ahí van a montar proyectos presidenciales. Y yo lamento mucho porque soy parte del partido que gobierna, que nosotros estemos promoviendo la involución. El concurso, que yo estoy de acuerdo que no fue del 100% transparente, pero nosotros no podemos volver atrás y dejar claro, porque doña Mariela sabe, Marieta, que la respeto y la estimo muchísimo a ella, que esto no se trata de ella, se trata de que los contribuyentes que estamos aportando un 4% para la educación, no merecemos. Los niños dominicanos que van a las escuelas públicas no merecen que educación vuelva a ser un botín político, como lo dijo el presidente. Que esto no es en contra de nadie, sino a favor de la educación dominicana. Que es una vergüenza, maestro,
Cuando usted ve los indicadores espejos, cuando usted los cruza con otro país, una gran inversión para cháchara, para ver esto. Es un serio problema y a nosotros nos preocupa grandemente, en primer lugar, que se obvie lo que plantea la ley. Y digo, tenían forma y tienen forma para hacerlo. Y debieron, cuando se reunió el Consejo Nacional de Educación, argumentar en otra ordenanza que estaban dejando sin efecto la ordenanza 24-2017 por los argumentos que quisieran utilizar, porque de hecho ese concurso nosotros en su momento lo criticamos. Siempre hemos defendido que tal y como plantea la ley debe ser concurso, pero que debe ser un concurso hecho de verdad y apegado a todo lo que está establecido. No se hizo así. Al día de hoy no se conoce una nueva ordenanza derogando la ordenanza 24-2017, entonces esto afecta grandemente al funcionamiento del sistema educativo, al posible arranque del año escolar que ya de antemano tiene problemas por lo de la pandemia, porque ahora tenemos unas autoridades que están ahí, pero que no se atreven a tomar decisiones porque tienen el agua puesta, como se diría en buen dominicano, y entonces lo que se supone que deberán ser los nuevos funcionarios a nivel regional y a nivel distrital tampoco terminan de llegar. Entonces eso tiene las decisiones en materia educativa un tanto paralizadas, cuando no debían estar paralizadas las decisiones porque el tiempo cuenta. Y nosotros en alguna ocasión nos atrevimos a plantear que las autoridades de educación debían planificar todo lo que era necesario para el montaje del año escolar en medio de estas circunstancias, desde agosto hasta diciembre, y que de manera formal entonces se aperturara el año escolar para enero del 2021. Eso porque nosotros sabemos que montar un año escolar en medio de una pandemia con muchas cosas sin resolver no es nada fácil, y el tiempo nos ha ido dando la razón. Se tenía planteada la capacitación para el día 18 y ya ha tenido que ser aplazada, y ojalá no haya un nuevo aplazamiento, y ojalá que en el tiempo que está previsto de acá al 2 de noviembre, que es cuando se ha planteado el inicio del año escolar, las autoridades hayan resuelto los grandes problemas que hay que resolver para que se pueda iniciar el año escolar y tener posibilidades de lograr algún éxito, porque en honor a la verdad nosotros debemos reconocer que no es nada fácil iniciar un año escolar en medio de estas circunstancias, porque es una situación que por donde quiera que tú la planteas, salen situaciones, salen problemas. Por ejemplo, el ministro en los primeros días dijo que el año escolar iba a iniciar de manera virtual, y no pasó mucho tiempo cuando funcionarios del mismo gobierno salen a decir, bueno, pero que no tenemos la capacidad instalada, las compañías que ofrecen servicios de internet no tienen la capacidad instalada para al mismo tiempo tener conectado a 1 millón, a 2 millones de estudiantes, porque sencillamente colapsaría. Pero imagínense los hogares aquí, maestro, que en promedio dicen que en una casa en promedio hay 5 muchachos. Con una gente que tenga un internet de 1 giga con 5 dispositivos conectados. Lo primero es el espacio físico, pues tú tienes que habilitarle 5 espacios. Es más, lo vamos a bajar 4. Lo vamos a sacar de la medida y le vamos a poner 4. 4 muchachos en una casa. Tiene que hacerle 4 espacios y debe buscarle a alguien que le dé seguimiento. Sí. Más un internet que no aguanta todos esos dispositivos. Entonces, esa es una de las situaciones que está planteada, la posibilidad de conectarse al internet, que no todo el mundo la tiene, pero si todo el mundo la tuviera, entonces resulta que las compañías no tienen la posibilidad de ofrecer ese servicio así con toda la eficiencia que se requiere. Pero por otro lado tenemos el asunto de la energía eléctrica, que tenemos serios problemas con lo de la energía eléctrica. Pero el ministro anuncia que iba a dotar de dispositivos tecnológicos a todos los estudiantes. Y nosotros dijimos, pero es que dotar a los estudiantes, a todos los estudiantes de la República Dominicana de dispositivos tecnológicos, eso no es nada fácil, porque para ese tiempo sencillamente no es posible. Porque es que comprar un equipo tecnológico con unas especificaciones por grandes cantidades, eso no es como ir al mercado y comprar víveres o comprar vegetales. Porque al ser una cantidad tan grande de equipos con unas especificaciones, entonces tú tienes que hacer una licitación y eso toma tiempo. Pero después el que gane la licitación tiene que contratar la fabricación de esos equipos, y después que estén fabricados entonces se toma un tiempo para que lleguen al país. Entonces parece ser que el ministro en su afán
de salir lo mejor posible como recién designado funcionario, se aceleró demasiado, ha cometido algunos errores y yo me imagino que en estos momentos estará con su equipo replanteando una serie de cuestiones que hay que replantear para venir con un poquito más de calma y entonces ir a lo certero y que nosotros como país tengamos ciertas posibilidades de éxito en un año escolar que va a tener problemas. Va a tener problemas por lo de la pandemia, pero va a tener problemas porque es que el sistema educativo de la República Dominicana arrastra situaciones que no han podido ser resueltas y no ha podido ser resuelto el hecho de que los estudiantes que aspiran a estar en el sistema de educación pública tengan garantizado un cupo. Y nosotros tenemos centros educativos que han matriculado 50 estudiantes en un aula de clase. Nosotros tenemos centros educativos que han matriculado 40, 45 estudiantes, pero no saben en qué aula van a estar, porque sencillamente las aulas que tiene disponible el centro están todas ocupadas. Entonces esas son situaciones que tienen que resolverse. Y tienen que resolverse porque, el día 2 de noviembre vamos a iniciar de manera a distancia, ha dicho, en la modalidad de educación a distancia, porque se va a utilizar lo virtual, ha dicho el ministro de Educación, se va a utilizar la radio y la televisión, pero en algún momento vamos a volver a lo presencial. Entonces, cuando estén dadas las condiciones y vayamos a volver a lo presencial, necesitamos que estén las aulas, necesitamos que estén las butacas, necesitamos que estén los docentes, que es otro problema que está planteado, porque al día de hoy el Ministerio de Educación no tiene todos los docentes que necesita tener para cada uno de los grupos de estudiantes. Entonces vamos a agarrar por una premura, por un negocio, a comprar equipos que después vamos a necesitar para comprar los profesores, y por eso hablábamos en el bloque anterior de para qué se utiliza el dinero a veces y por qué nosotros tenemos serios problemas. Porque, maestro, por ejemplo, y Fran lo mencionaba ahorita, porque a veces me da cuenta tanto con el ministerio como escucho a padres que dicen, yo a mi hijo no lo mando para la escuela, pero vaya a ver muchachos jugando vitilla en la calle, ni matado mando yo al hijo mío, y el muchacho en la calle como un perro rialengo y no lo quieren mandar a la escuela. Yo estaba haciendo una investigación y medio la paré, porque eso de la pandemia nada más existen los titulares, en los barrios eso no existe. Iniciar en febrero de manera presencial, resolviendo en este tiempo, qué sé yo, ponemos en reserva, paramos la tanda extendida y volvemos como antes, un grupo en la tarde y un grupo en la mañana, con una cantidad de estudiantes promedio. Que fue una de las propuestas de la administración anterior. Exacto, una tanda en la tarde y una en la mañana, y los muchachos más o menos a un distanciamiento, porque le estoy diciendo, si usted va a un supermercado y va a muchísimas partes, ¿o qué ustedes plantean que sería lo correcto? Pues, señores, eso no va a funcionar, eso de esa cosa de a distancia. Sí, esa es la pregunta que ustedes plantean, maestro. Vamos a brindarle café, que Xiomar está hace ratito ahí esperando servirle el mejor café de este país. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Café Xiomara. Santo Domingo. Porque está la situación, maestro Jorge, que el Ministerio hoy de Educación se rige más por lo que dice el Ministerio de Salud, que es el que tiene que ver y ver cómo anda el panorama de la pandemia y hasta dónde podría ser favorable el que se cambie de opinión para el proceso del año escolar que está a empezar. Mira, en ese sentido es completamente correcto que las autoridades del Ministerio de Educación, previo a tomar cualquier decisión, consulten al Ministerio de Salud Pública. Incluso en un momento determinado, José Joaquín Puello, que es una autoridad en materia de salud, planteó con mucho tiempo que el año escolar debía iniciar en el mes de enero. Y hubo otras personas que conocen de salud, algunos que conocen de epidemiología, y plantearon eso, que se retrasara el inicio del año escolar para el mes de enero, hasta tanto las autoridades de salud pudieran tener determinado nivel de control de la pandemia. Porque la verdad es que lo de la pandemia en la República Dominicana, las autoridades de salud pública no han tenido control de ella en ningún momento. Ahora es que se dice como que ha habido cierta disminución
del nivel de contagio y parece ser que es así. Entonces necesariamente las autoridades del Ministerio de Educación tienen que esperar el visto bueno de las autoridades de salud pública para planificar la apertura de manera presencial o semipresencial del año escolar, porque si lo hicieran sin tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, incluso de la Organización Mundial de la Salud, pudieran verse en tremendo problema, porque hay algunos países incluso que han decidido o decidieron en algún momento asumir docencia de manera presencial y han tenido que dar marcha atrás porque vino una ola de contagio enorme. Entonces, lo más aconsejable, lo más prudente es esperar que sean las autoridades de salud que digan, bueno, están dadas las condiciones para que se pueda convocar de manera presencial a los alumnos y alumnas. O sea, nosotros creemos en eso. Hasta tanto no se tenga control de la situación sanitaria, hasta tanto las autoridades de salud no den el visto bueno, las autoridades de educación no pueden, no deben, no es correcto que llamen a docencia de manera presencial, porque pudiéramos vernos envueltos en una situación donde se pierda el control total y entonces eso sería bien serio para el país, ¿no? Esa es la realidad de los hechos. Vamos a esperar que las autoridades de salud puedan seguir asumiendo el control de esta situación, que bajen los niveles de contagio y entonces a partir de ahí que se pueda iniciar docencia de manera presencial o de manera semipresencial y si se hiciera así, entonces habrá que tomar una serie de decisiones más o menos parecidas a las que se habían planteado. No puede ser en modalidad de jornada extendida, no puede ser en el mismo horario, tendrá que ser de manera muy cuidadosa, incluso para llevar los alumnos a la escuela a recibir algunas orientaciones muy puntuales, a revisar lo que han hecho durante un día o durante una semana y asignar nuevas tareas entonces y hacer ese proceso. Eso pudiera dar resultado, pero va a dar resultado en función de que primero se tenga el control de la pandemia que hasta ahora no se tiene. Bueno, Mario Lama dice que está todo chévere, que está todo ready. Maestro, permítanos hacer una pausa comercial, ver unas recomendaciones de nuestros auspiciadores para entonces continuar este conversatorio con el profesor Miguel Jorge, que es el presidente del ADP o el secretario general del ADP aquí en Santiago. Publicidad y ya volvemos.
El maestro Jorge está con nosotros, Miguel, es de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, quien la dirige en esta parte del país. Maestro, normalmente el año escolar empieza con los maestros, con la capacitación. Ahora hay un mayor empeño, es decir, un trabajo mucho mayor porque necesitan identificarse con la tecnología, conocer las herramientas que van a aplicar y utilizar con estudiantes que la mayoría conoce más de esto que los mismos profesores. ¿Cómo se hace? ¿Estarán en capacidad, en tiempo suficiente para aprender lo necesario cuando llegue noviembre? Bueno, el que se esté disponible, el que se esté listo va a depender mucho de las decisiones de las autoridades. Y vuelvo a insistir, a nuestro modo de ver las cosas, las autoridades han estado dando traspiés. Porque incluso esa capacitación que debió iniciarse el día 18, porque así lo habían establecido, hubo que ponerle una nueva fecha. Y hubo que ponerle una nueva fecha porque no se había terminado de entregar los equipos a todos los docentes. Y eso sin contar que las autoridades anteriores habían entregado una parte de equipos, sobre todo a los centros educativos y a los docentes que laboran en los centros educativos de República Digital, que fue un programa llevado a cabo por el Ministerio de Educación. Entonces lo primero es que se tenga a mano esos equipos por parte de los docentes, pero ahí ha habido problemas también en la entrega de esos equipos, porque desde que se empezó a entregar esos equipos, nosotros recibimos reporte de que se estaba entregando los equipos con una nómina de 2 años de retraso. Entonces ya tú sabes lo que significa eso. ¿Cómo? Eso significa que si tú tomaste la nómina de hace 2 años para entregar unos equipos a los docentes, entonces hay docentes que en el centro X o en el centro Y ya no están, pero hay otros que sí están ahí. Entonces, ¿cuál fenómeno se dio? Bueno, que algunos docentes que estaban en un determinado centro no recibieron el equipo porque no aparecieron en esa lista. Entonces, docentes que ya incluso no están en aula porque salieron, están jubilados o están en un proceso de pensión por razones de salud, entonces aparecieron en la lista para la entrega de equipos. Y eso es un error que no debieron cometer las autoridades. Pero otro error que se ha dado en la entrega de esos equipos es, hay una cantidad importante de docentes contratados y el ministerio decidió que a los docentes contratados no le iba a entregar equipos. Sin embargo, en algunos lugares se le entregó equipo a los docentes contratados y escuché una nota de voz de, no sé si de una directora de distrito o de la encargada de la entrega de los equipos, en un tono muy inadecuado, hablando y reclamando para que los docentes contratados que recibieron esos equipos lo devolvieran, porque si no lo devolvían entonces corrían el riesgo de que no fueran contratados nuevamente, en un tono amenazante, y eso es de muy mal gusto. Pero además nosotros preguntamos, si esos docentes van a seguir estando contratados, porque hay que garantizar docentes para cada grupo de estudiantes, necesitan el equipo, deben tener el equipo, que se lo entreguen con unas determinadas condiciones. Bueno, ya eso es otra cosa, pero si van a seguir estando contratados y al servicio del Ministerio de Educación, necesitan el equipo. Entonces, son de los errores que se han cometido, que no se debieron cometer y que entonces van traen como consecuencia el retraso en la programación que ya tenía el Ministerio de Educación. Por eso dije ahorita, y vuelvo a repetir, el ministro de Educación y su equipo como que tienen que sentarse y ver las cosas en frío y tomar las decisiones, y que antes de tomarlas las revisen bien y revisen bien cuáles van a ser las consecuencias de esas posibles decisiones, porque hasta ahora como que se ha estado dando tumbo, como que se han estado dando palos a la ciega, y entonces eso no favorece, eso no conviene en medio de unas circunstancias tan especiales y particulares como la que vive el país. Y no sé si es un organismo internacional, muchos extranjeros junto al ministro tratando este tema. ¿Son de algún organismo internacional o por qué vi a alguien dando declaraciones que parecía como chileno o algo así? ¿Quiénes son esas personas? Mira, para nosotros es muy preocupante la vinculación que ha manifestado el actual ministro de Educación con la gente de Educa. Porque nosotros sabemos que Educa, que es una representación de los empresarios que se ha movido al sector educativo, lo que le interesa es el negocio, no le interesa la educación de este país.
Sin embargo, el ministro de Educación ha mostrado una relación muy cercana con la gente de Educa, tanto así incluso que se ha anunciado que Educa va a estar capacitando una parte importante de los docentes, y para nosotros eso es muy, muy cuestionable. Nosotros creemos que sí, que es bueno y válido el que en algún momento se consultara algunos organismos internacionales, incluso algunas dependencias de las Naciones Unidas, para asesorar algunos aspectos, pero de ahí a que tengamos a Educa metida en el Ministerio de Educación, tomando decisiones o sugiriendo decisiones, eso es muy cuesta arriba, porque insisto, Educa ha demostrado que lo que le interesa es el negocio y le interesa naturalmente el que el Ministerio de Educación se embarque en la compra de todos estos equipos, le interesa que el Ministerio de Educación haya decidido que se va a tener educación en la modalidad a distancia, porque eso es negocio y a Educa justamente le interesa ese negocio. Nosotros pensamos que lejos de darle tanta participación al sector privado, a Educa, a organismos internacionales, yo pienso que el Ministerio de Educación debía hacer un amarre con los sectores sociales de la República Dominicana, con universidades como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o como instituciones como el Instituto de Formación Docente, que son instituciones calificadas en materia educativa, que tienen un personal muy calificado y que muy bien pudieran asesorar, que muy bien pudieran disponer de personas en capacidad de hacer lo que haya que hacer en este país en materia educativa. Y reiteramos, desde nuestro punto de vista, ese es uno de los errores que ha cometido el ministro de Educación, pero él está a tiempo de rectificarse, si lo decidiera. Algunas veces la soberbia, la arrogancia, el creerse que se tiene más poder del que en realidad se tiene, hace que la gente se vuelva ciega, muda, sorda ante las sugerencias humildes que hacen lo que tienen razón para hacerla y además tienen el aval para sugerir determinadas decisiones en el área de que se trata, en este caso en materia educativa. Entonces, desde el momento en que el ministro de Educación decida consultar a sectores nacionales, consultar a las instituciones que la República Dominicana tienen aval para dar asesoría, para dar sugerencias, para dar opiniones, yo pienso que las cosas van a marchar mucho mejor. A la misma Asociación Dominicana de Profesores, que el ministro la convocó o la invitó y le dio participación en un segundo plano, yo pienso que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, no puede estar en un segundo plano a la hora de tomar decisiones en materia educativa. La Asociación Dominicana de Profesores tiene que estar en un primer plano, como tienen que estar en un primer plano las familias de la República Dominicana, y tienen que estar en un primer plano todas las instituciones que en la República Dominicana han dado demostraciones de que quieren educación de calidad para los hijos de este pueblo, a las instituciones que han estado defendiendo el respeto a la Ley 6697, a las instituciones y organizaciones que reclamaron la asignación del 4% para la educación, que se ha esfumado y que se ha ido en otras vertientes y no ha ido exactamente a resolver los problemas en materia educativa que tenemos. Maestro Jorge, me queda la inquietud. ¿Ese entrenamiento, esa capacitación a los docentes, sería virtual o presencial? Hasta ahora lo que se ha planteado es que sea de manera virtual, porque todavía, como dijimos anteriormente, las propias autoridades de salud no recomiendan la aglomeración de personas, entonces sería un contrasentido. Que se vengan aquí a la calle SOA, el Banco de Reserva. Bueno. Entonces sería un contrasentido. No recomiendan la aglomeración. Y sin tener uso o conocimiento de las herramientas, ¿cómo puede ser esto, un docente? Bueno, es uno de los retos que hay que tratar de salvar. De hecho, hay algunos programas de capacitación que están en marcha. El Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN, ha estado trabajando unos cursos, y hay una cantidad importante de docentes que ha estado en eso. Otros han estado entrenándose por cuenta propia, pero debemos reconocer que sí, que hay limitaciones en algunos compañeros docentes que no tienen el manejo que se requiere de la tecnología, pero hay que resaltar y hay que destacar
que todos los docentes han estado en un gran esfuerzo por tratar de ponerse a tono con el manejo de la tecnología, de manera que puedan hacer un trabajo más o menos eficiente. Tanto así incluso que la segunda mitad del año escolar anterior terminó así, en esa modalidad a distancia, y los compañeros maestros hicieron malabares para garantizar que los estudiantes tuvieran sus asignaciones, que los estudiantes estuvieran en comunicación constante, y bueno, aunque fuera arañando, se pudo terminar el año escolar anterior, y se pudo terminar gracias a ese gran esfuerzo que hicieron los docentes y la disposición de las familias, porque en este caso se requiere aún más la intervención, la disposición de las familias, porque no es tan fácil que se logre tener a un estudiante durante 1 hora, durante 2 horas o durante las horas que se decida que van a estar frente a un computador, si tuvieran la posibilidad de conectarse a internet, realizando sus asignaciones del grado en el que se encuentre. Aunque hay algunas familias, algunos padres, algunas madres que han estado reclamando y han dicho, pero si yo tengo que trabajar, ¿y quién va a estar con los muchachos? Bueno, esa es otra parte del problema que tendrá que afrontarse, porque vuelvo a decir, esta es una situación tan compleja que por donde quiera que tú la planteas, sale algún elemento que tú dices, pero ¿cómo resuelvo esto? Porque, por ejemplo, a los chiquitines de 5 y 6 años, esa es una incógnita que hay que resolver. No, yo vas a lograr? Yo tengo uno de 4 y yo quiero que me expliquen cómo. O sea, eso no es nada fácil. ¿Cómo lo siento en una computadora? Eso no es nada fácil. Entonces, es una de las situaciones que en algún momento va a haber que buscarle una respuesta. Otra respuesta que hay que buscar es en el caso de los institutos politécnicos, que son las asignaturas que son prácticas. El que está aplicando para ser mecánico, o para ser ebanista, o para ser electricista, de manera virtual no puede hacer la práctica, tiene que estar necesariamente de manera presencial en un taller. Entonces esas son las particularidades que en algún momento tendrá que plantearse cuál será la posible respuesta que se va a dar. O sea, nosotros entendemos que en un primer momento hay que darle salida así a lo general, y entonces esas particularidades que se van a presentar, como es el caso de los niños del nivel inicial y los primeros grados del nivel primario, la situación con los estudiantes de los bachilleratos técnicos, entonces en algún momento también habrá que darle respuesta a eso, porque ciertamente en medio de esta pandemia se va a hacer y se está haciendo algún esfuerzo, debe hacerse mayor esfuerzo porque salgamos adelante con el inicio del año escolar y ver cómo nos va, pero yo he dicho y sostengo que tenemos que estar condicionados y programados, que se va a hacer un intento por lograr una parte de todo lo que se debía lograr en medio de esta circunstancia. Es la realidad, es lo que tenemos que entender. Esta pandemia sorprendió a la República Dominicana y sorprendió al mundo entero. Nadie estaba preparado para esto, y entonces ahora es tratar de arreglar las cosas para ver cómo se sale lo mejor parado de esta situación. Bueno, maestro, entonces las expectativas, nosotros que, caramba, después de tanto luchar 4%, 8 años, 7 años aplicando el 4%, resultados muy mínimos, nos agarra esto que lamentablemente, como usted dice, es hacer lo que se pueda. Porque este proceso nos levantó la falda y dejó ver todas las carencias. Nos obligó a pasar de un modelo al cual hasta los adultos se nos hace difícil. Porque yo he estado en medio de algunas formaciones y de verdad que no es cómodo porque uno no tiene costumbre de estar como en estos procesos. Las expectativas entonces de seguir, que nos quedemos como estamos y que esto siga y sea presencial. ¿Qué tendríamos nosotros? ¿Cuál sería el resultado final de este año escolar con relación a lo que vamos a sacar de un estudiante en República Dominicana, que no nos ayuda el esquema que tenemos? Porque usted me dice, bueno, en Estados Unidos, que siempre han tenido como un esquema diferente, una educación diferente, que no es la memorización, sino que es un esquema totalmente diferente. ¿Qué vamos a tener como resultado a final de año si las condiciones no nos permiten volver a las clases? Bueno, lo primero es albergar la fe en que el país pueda superar y el mundo pueda superar esta situación de la pandemia, que haya control,
y que se adelante lo más que se pueda lo de la vacuna y se pueda decir, bueno, ya hay una vacuna, ya podemos vacunar a todo el mundo, entonces ya sí podemos reconectarnos como antes. Eso es lo primero. Lo otro, yo insisto, será hacer grandes esfuerzos desde todos los litorales, desde las autoridades educativas, los docentes, los estudiantes, las familias, para lograr lo mejor que se pueda lograr. Y cuando hayamos terminado el año escolar, que aún no inicia, que va a iniciar el 2 de noviembre, entonces pasar balance y ver qué es lo que se ha podido lograr. Y a partir de eso que se ha podido lograr y en función de los grandes retos que están planteados, entonces habrá que rediseñar todo para ver cómo se llena el bache que va a quedar, porque va a quedar un gran bache indudablemente en este año escolar que ya ha tenido dificultades y sabemos por qué las dificultades, que va a empezar con retraso y sabemos por qué. Entonces todo ese bache habrá que, una vez superada la situación, ver cómo se completa ese bache y los baches que venimos arrastrando, porque decir que tenemos 50 estudiantes en una aula de clases es una situación que hay que resolverla, porque aun cuando vamos a iniciar de manera virtual y para alguna gente tiene la idea como que es más fácil, no es así. Es mucho más difícil, incluso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por una solicitud de la Federación de Profesores, se ha decidido reducir la cantidad de estudiantes por secciones de clase, y eso necesariamente tiene que hacerse a nivel de las escuelas y los liceos públicos, porque no es un maíz de manera virtual darle seguimiento a 40 estudiantes, a 50 estudiantes. Tú pudieras, en un gran esfuerzo, darle seguimiento más o menos efectivo a 20, a 25 estudiantes, porque si tuviera 30 ya tiene problemas. Y entonces esa situación no está resuelta. Y el ministerio no ha planteado nada en términos de qué va a hacer para tener un docente para cada 25, para cada 20 estudiantes, porque la realidad que tenemos ahora es que hay lugares en donde hay matriculado 40, 47, 48, 50 estudiantes en una aula de clase, en una sección de clase. Así en forma de un compendio, maestro, porque este programa, yo no sé cómo es que él sabe todo lo que pasa y todo lo que se dice aquí el ministro. Yo sé quién es que se lo manda y todo. En un compendio, ¿qué nosotros necesitaríamos inicialmente que no se está haciendo y que usted entiende que le hace falta tomarse en cuenta? Porque o lo está viendo o se lo mandan, yo no sé cómo es, pero él sabe lo que se dice aquí. Mira, hay que agilizar la entrega de los equipos y garantizarse centro por centro, distrito por distrito, regional por regional, quiénes son los docentes que trabajan para el Ministerio de Educación y que cada uno de esos docentes tenga el equipo que requiere tener. Y a partir de ahí entonces garantizar luego que esa persona, que ese docente tiene los conocimientos mínimos para manejar ese equipo y desenvolverse en el proceso de orientación a sus estudiantes de manera a distancia. Ese es un asunto que hay que resolver. Luego hay que resolver lo de que el Ministerio de Educación tenga garantizada para cada sección de 20, 25 estudiantes un docente, que no está resuelto. Entonces, si no está resuelto esa parte, el Ministerio debe decidir si va a contratar docentes de nuevo, y nosotros no somos partidarios de los contratos, entonces tendrá que decidir convocar a un concurso para seleccionar a los docentes que van a ir a cubrir esas plazas vacantes. Ya se dijo que se ha resuelto lo del rediseño curricular, que era necesario rediseñar. Entonces, si se tiene eso resuelto y resolvemos estos otros elementos que yo he señalado, a partir de ahí necesariamente tiene que haber una supervisión, un monitoreo constante, no solamente los docentes, sino también a las familias, a los estudiantes, para garantizar que lo que se ha planteado en el rediseño curricular se está llevando a efecto tal y como se previó. Entonces eso, con esos elementos resueltos, y veo que algunos como que se está dilatando la solución de ello, pudiéramos lograr determinados niveles de éxito. Pero si iniciamos un año escolar sin saber quiénes son los docentes, sin tener un docente garantizado para cada grupo de 20 o de 25 estudiantes, si no hay garantizado un equipo, un personal que va a monitorear la labor que se esté llevando a cabo, entonces vamos a tener grandes problemas, y eso no está resuelto. Y no está resuelto porque todavía tenemos el tranque
con los directores regionales y los directores de distrito. Entonces debe decidirse, Ay, ¿se mi quedan madre. los que están o sencillamente lo vamos a sustituir? Pero si lo vamos a sustituir, ¿vamos a respetar la ley o definitivamente vamos a violentar la ley? Entonces, son de las cosas que tienen que resolverse porque de la solución de esas situaciones va a depender el mayor o el menor éxito que tengamos en un año escolar que de por sí tiene serias dificultades, no porque la buscó el ministerio, no porque la buscaron las familias, sino porque llegó una pandemia que nadie le esperaba y que nos ha afectado grandemente. Vamos a la publicidad y volvemos con el profesor Jorge. Vamos a hablar porque se habla de 1 hora por día. Entonces, oigan, de verdad que yo no entiendo el jodido negocio este de educación. 1 hora diaria. Publicidad y ya volvemos.
El maestro Miguel Jorge está con nosotros en el café de Diario 55. La pregunta de Edison, si el tiempo que se iba a implementar en el nuevo sistema iba a ser de 1, 2 horas, 3 horas, y a esto le agrego las materias, ¿serían la misma o habría una reducción? ¿Solamente se estarían aplicando las básicas, maestro? Mira, el Ministerio de Educación no ha sido lo suficientemente explícito en cómo va a ser la mecánica. Y han hablado de entrenar a algunos docentes para que modelen determinadas clases, y se ha hablado de unos materiales impresos que se van a entregar, una especie de cuadernillo con los cuales los estudiantes van a trabajar. Se han definido varias cosas, pero todavía eso está en proceso y no está totalmente claro de cómo se hará. Porque, como decíamos, hay una situación que nadie la esperaba, que nos sorprendió, y entonces se está trabajando sobre la marcha. Y digo otra vez, para alguna gente tiene la idea de que, bueno, como es a distancia, eso es más fácil. Y no es más fácil, es mucho más difícil, porque todos los ajustes que hay que hacer en función de, en un tiempo sumamente reducido, tú poder dar lo que tiene que dar en una determinada asignatura, en un determinado grado, entonces ya eso implica hacer ajustes de todo tipo. Pero eso parece como si fuera a salir del paso, maestro, porque no una hora. Pues eso ni para un cursito le dan a uno de que 1 hora de clase. Parece poco, y es muy poco tiempo, 1 hora, pero tampoco es posible que tú mantengas a unos estudiantes frente a una computadora durante una mañana, o durante 4 horas, o durante 3 horas. Sencillamente eso no es posible, y por eso nosotros decimos, es un intento de hacer lo que se pueda hacer, de lograr lo que se pueda lograr. Es un trabajar sobre la marcha, que habrá que estar supervisando, habrá que estar monitoreando de manera constante para entonces hacer los arreglos que se tenga que arreglar sobre la marcha, porque no se estaba preparado para esto. En principio se ha planteado así, un tiempo bastante reducido para cada asignatura. Veremos a ver cómo sale esto, y veremos a ver si es posible hacer algunos ensayos antes del día 2, y deberán hacerse algunos ensayos antes del día 2, para que garanticemos que las cosas resulten lo mejor que puedan resultar, porque sí debo insistir en que ahora se trata de que todos, independientemente del rol que nos toque jugar, nosotros como docentes, las familias como familia, los medios de comunicación, las autoridades del Ministerio de Educación, todos tenemos que estar en sintonía de aportar lo mejor que podamos aportar, porque de lo que se trata es de la educación de la República Dominicana, que tiene serios problemas, que tiene serios retrasos, y ahora se topa con esto. Entonces todos tenemos que apostar a que logremos lo mejor que se pueda lograr en medio de estas circunstancias. Ahora no se trata de que estemos con revanchismo, ni de estar reclamando lo que me toca a mí como sector de la sociedad, o como me toca a mí como persona. De lo que se trata es que todos apostemos al éxito que podamos lograr en medio de estas circunstancias, y creo que es el mejor aporte que le podemos hacer al país, si todos nos ponemos en la disposición de aportar de nuestra parte. Esto no implica, naturalmente, que no digamos las cosas que tenemos que decir, y nosotros nos inscribimos en la línea de que así lo hemos hecho saber a propósito de las nuevas autoridades del país y del Ministerio de Educación. Nosotros seguiremos actuando como hemos actuado hasta ahora. Cuando las autoridades han tomado decisiones correctas y acertadas, nosotros hemos dicho es bueno y válido, hemos aplaudido. Cuando las autoridades no han hecho lo que han tenido que hacer, nosotros hemos criticado, nosotros hemos denunciado. Entonces vamos a seguir en esa misma línea de hacer notar las deficiencias, de hacer notar las dificultades que hay, en la intención y en el ánimo de que las autoridades acudan a resolverla. Y por eso nosotros estamos haciendo el llamado a que las autoridades tengan resuelto con tiempo suficiente los docentes que van a atender a cada sección, a cada grupo de estudiantes. Que las autoridades tengan resuelto lo de los equipos tecnológicos, que las autoridades tengan resuelto todo lo que hay que resolver en materia educativa, para que apostemos al éxito con las limitaciones que tenemos
en medio de estas circunstancias. Gracias, maestro. En este es un momento crítico y lo que más necesitamos es escuchar, quitarnos la arrogancia, la petulancia y ser más receptivos. Y no entender que el que piensa igual, porque escuché al ministro decir que el que no cree en la educación virtual es un negativo, es un atrasado. No debería el ministro estar emitiendo conceptos de este tipo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y ojalá no termine esto convertido en un gran negocio, como lo fue la compra de los escáneres de Roberto y la compra de los equipos que compró esta Junta Central Electoral, que solo sirvió para almacenarlo, para echarlo a la basura, y al final el resultado fue ninguno. Gracias al profesor Miguel Jorge, que es el director, que es el secretario general del ADP aquí en Santiago. Gracias a él y a todos ustedes por la sintonía del día de hoy. Mañana a las 7 nos encontramos nueva vez aquí trabajando para que ustedes reciban el mejor de los programas que se realiza en este país. Diario 55. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para ustedes. Feliz resto del día, nos vemos mañana. Bye bye.